Hola, buenas, muy buenas. Resulta que por esa autoestima insana y esa vocación para el pesimismo que padecemos desde la fundación de la República, a los dominicanos nos cuesta mucho reconocer nuestros logros y avances. Por ejemplo, en el manejo de la pandemia del COVID, donde hemos logrado vacunar ya al 44% de nuestra población, solo por debajo de Chile, y con una letalidad de apenas 1,16% y bajando. Igual ha ocurrido con el tema de la educación, donde logramos salvar el año escolar y con un modelo basado en la tecnología avanzamos como nunca en la reducción de la brecha digital, al punto de que al finalizar el próximo año escolar, el que comienza en septiembre, todos los alumnos tendrán un dispositivo tecnológico con acceso a la red en sus casas o en su defecto en sus escuelas. Y eso es avanzar. Todo este reconocimiento a nosotros mismos como pueblo surge porque gracias a un informe de la firma consultora McKinsey, sabemos que en Estados Unidos, que es uno de nuestros paradigmas de desarrollo institucional y eficiencia gubernamental, en los Estados Unidos, la pandemia COVID-19 aumentó la desigualdad entre los estudiantes, provocó un retraso en el aprendizaje y aumentará la deserción escolar. Entonces, mis amigos y amigas, un poco en broma y mucho en serio, dejando brotar el cubano argentino, o más exactamente, para no ser injustos, dejando brotar el habanero porteño que todos llevamos dentro, es hora de que orgullosos los dominicanos expresemos voz en alto en el colmadón barrial o en el bar de la zona colonial las bíblicas palabras de Héctor Lavoe en aquella salsa inolvidable de nuestra juventud. Decía Héctor Lavoe, no la comimos, Willy, no la comimos. Entonces, ahora nos vamos a una pausa y cuando retornemos, pues viajamos desde el Santo Domingo de todas las primacías americanas hasta Afganistán, un empobrecido pueblo que ha combatido exitosamente y ha expulsado de su territorio a los últimos tres imperios de la historia, el británico, el soviético y el estadounidense. ¿Cómo y por qué? ¿Cómo explicar estas hazañas? Pero, ¿y quiénes son los talibanes? ¿Y qué representa para Occidente su regreso al poder en Afganistán? Pues para saberlo, les invito a que me acompañen en un diálogo abierto, pedagógico, didáctico, con el reconocido experto iberoamericano en relaciones internacionales y en geopolítica y además uno de los intelectuales de cabecera de este programa. Con nosotros, después de la pausa, el profesor Iván Gatón. Hay un asunto. Nosotros, desde la perspectiva occidental, siempre creemos, bueno, es que esta gente hay que civilizarlos, pero ellos entienden, hey, si yo no mantengo mis tradiciones y mis costumbres, yo voy a desaparecer. Continuamos y recibimos al profesor Iván Gatón. Qué placer, como siempre. Usted es de los habitués invitados, el asesor lógico, histórico de temas geopolíticos de este programa. Un gran placer, profesor Iván Gatón. Placer es nuestro, don Pablo. ¿La familia está bien? Gracias a Dios. Bueno, quien no está bien es el pueblo afgano, Occidente preocupado, ocurrió. 20 años de ocupación norteamericana, se van y a los 3 minutos punto 5 entran los talibanes. ¿Qué ha ocurrido en Afganistán para que fuera el ejército norteamericano, entren los talibanes con su historia terrible de aquellos años? Hablemos un poquito de esto, por favor. Un error de entrada y es pensar en el mundo occidental que se podía construir un espacio democrático como se construyó en su momento con Japón o como en su momento se hizo con Alemania después de los nazis, pasando por alto el elemento sociológico. Y es que, ¿cómo es posible que usted crea que en un país donde el ambiente urbano es mínimo, estamos hablando, por ejemplo, de que de 36 millones de personas, más del 60%
viven en el campo y vamos a ver cuáles campos, en cuáles montañas. Sí, pues no es en Jarabacoa. estamos hablando de más de 600.000 kilómetros cuadrados en una zona que tiene sus peculiaridades étnicas, tribales, donde en un área usted va a tener tayikos, que evidentemente los tayikos, usted se recordará en sus tiempos de Masud, que era el hombre que los soviéticos estaban detrás de él. Ok. Masud era tayiko, pero recordemos que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía todos los países centroasiáticos como Tayikistán, Uzbekistán. Su zona de influencia. Su zona de influencia que, bueno, Su patio para que los amigos televidentes comprendan mejor, por ejemplo, Pakistán viene de Pashtun y Stan significa tierra de Pashtun. Tayikistán es tierra de tayikos, Uzbekistán es tierra de uzbecos. Entonces usted tiene tayikos, tiene pashtun, tiene házaras, tiene turcomanos, entonces... Pero esos países son fruto de esa tradición de los imperios de crear países y dividir fronteras. Esto tiene mucho que ver con eso. Primero está el elemento tribal y que el antecedente histórico de esta zona no es el mismo que vivió Occidente. Entonces, los ingleses al llegar muy específicamente a todo lo que fue la gran joya de la corona inglesa, la India, que comprendía Pakistán, comprendía Bangladesh, hicieron entonces una especie de frontera que se llama la línea Durand, que la diseña Sir Durand, y eso fue en el año 1893. Hicieron un diseño sin tomar en cuenta lo mismo que hicieron en África. Que se nota. Después del Congreso de Berlín, ellos pues, hacían sus cálculos, mapa en mano, como si fuesen agentes inmobiliarios, Exacto. y bajo una premisa del Imperio Romano: divide et impera, divide y vencerás. Entonces, en el espacio afgano hay divisiones que son puntuales. Por eso Kissinger, en este trabajo, que es importante, porque Kissinger antes que todo es un pensador, un académico que sale de la academia a ejercer la política, Sí. se remite nada más y nada menos que a Winston Churchill cuando trabajaba para el Imperio Británico en Afganistán, excepto en época de cosecha, cuando la autopreservación los obliga a una tregua temporal. Las tribus pastunes siempre están metidas en alguna guerra privada o pública. Todo hombre es un guerrero, un político y un teólogo. Toda casa grande es una fortaleza feudal. Toda aldea tiene su defensa y todas las familias cultivan su venganza. Todos los clanes, su feudo. Las numerosas tribus y combinaciones de tribus tienen que ajustar cuentas unas con otras. Nada se olvida y pocas deudas se dejan por pagar. 1897. Sir Winston Churchill. Y vamos por el 2021. 3 guerras anglo-afganas. 3. Porque con el Imperio Británico hubo 3. Cuando el Imperio Británico era quien manejaba gran parte del planeta, desde la Reina Victoria. Estamos hablando de su esplendor, pero entonces viene la época soviética, que llamó aún más la atención en la época soviética porque la Unión Soviética, como tú explicas, que la URSS comprendía esos países muy parecidos culturalmente a Afganistán, y parte del Ejército Rojo tiene miembros de esos países. Sin embargo, también la URSS en su esplendor, con Brezhnev en esa época, había ya cierta decadencia, ¿no? Pero también fracasa en este país con estas características. Hay unas peculiaridades de Afganistán que tienen que ver mucho con su orografía, es decir, la forma de las montañas, el elemento tribal. Además, cuando en algunos espacios de Occidente se dicen, bueno, para que digan que aquí murió, mejor que digan que aquí corrió. Hay un código que es preislámico,
para que no creamos que es un tema talibán, que los talibanes, como lo dice el término teleb en pashtun, significa discípulo, y es un discípulo de las madrasas coránicas, fundamentada en este libro, que es un libro dictado a Mahoma. Quien toma las notas es Said, porque Mahoma era analfabeto. Entonces, estos talibanes no es que se basan simplemente en la Sharia, en la ley islámica, es que hay un código Pashtunwali, que es anterior al Islam, donde las mujeres no podían ser escuchadas, ni siquiera sus voces, por los hombres. Es decir, que esto no es simplemente islámico, esto es preislámico. Estos hombres, que ya desde el siglo III antes de Cristo, cuando el gran Iskandar, Alejandro Magno, vence al imperio persa y se va hacia la zona de la Bactriana, que así era que se llamaba Afganistán en aquella época, que incluso su esposa, con la cual tuvo un hijo, Roxana, era afgana, es vencido. Entonces ellos tienen una cultura de la guerra. Entonces ese elemento que nosotros no lo comprendemos en esta zona, de por qué esa actitud de guerrero, como muy bien todos sabemos, en este espacio Dios es la parte referencial, espiritual, pero como protección para nosotros que estamos en guerra. ¿En contra quiénes? Contra los infieles. Y en este caso, el mundo occidental, como decían ellos ahora los talibanes, bueno, cuando los infieles se vayan, porque hay un término, en árabe se dice dar al-harba o dar al-islam, es decir, que las tierras del Islam sí son tierras de ellos, pero hay una tierra que es dar al-harb y Occidente es dar al-harb. Además hay un asunto, nosotros desde la perspectiva occidental siempre creemos, bueno, es que esta gente hay que civilizarlos, pero ellos entienden, hey, si yo no mantengo mis tradiciones y mis costumbres, yo voy a desaparecer. Porque hay que ponerse en el lugar también de ese mundo afgano. Y es que la ubicación geográfica, donde está también el gran y famoso paso Khyber, o el paso Khyber, está en el corazón del Asia Central. Sí, pero lo que llama la atención, profesor, es que todos conocemos esa mala costumbre, esa visión imperial, en el caso de Europa, ese euroombliguismo, de que lo que está correcto es lo que se parece a mí. Y yo tengo un modelo de sociedad, una organización social que se llama la democracia, que ya yo decidí que esa es la que tiene que dirigir el mundo. Entonces, bueno, se intenta hacer eso. Ahora, la pregunta insistente de mi parte es ¿por qué el fracaso en el caso de Afganistán? Y ahí mismo pido que me explique quiénes son los talibanes, cómo surge esto de los talibanes, por favor. Bueno, el fracaso viene porque en primer lugar lo que hicieron las tropas aliadas, que es la primera vez que la OTAN aplica el artículo 5, y es que si se ataca a un aliado, todos atacamos a ese aliado. Y cuando vienen los ataques del 11 de septiembre, la OTAN aprobó unánimemente atacar a Afganistán, a quienes se le había solicitado dejar de ser el santuario de Al-Qaeda. Pero pusieron a señores de la guerra, es decir, gente que tampoco tenían un buen pedigrí, sí. Y pusieron gente corrupta. Estamos viendo una guerra que se gastaba más de 300 millones de dólares diarios. Entonces, esos gastos, lo que hacían los señores de la guerra era que lo tomaban y se los repartían. Es decir, pusieron en el gobierno a gente corrupta. No pusieron a santos tampoco. Eso le restó legitimidad. Además, ¿cómo usted va a dejar de lado a los pashtunes para que gobiernen y solamente ponga a gobernar a los tayikos, que eran la mayoría de los que estaban gobernando? Ese es un elemento que no se dice tampoco en Occidente. Al momento de decidir quiénes iban a gobernar, dejaron fuera a la etnia que tiene el 40% de la población. Hay otro por ciento de la población que es más de un 20 a 22, que serían los tayikos, y hay otro grupo muy especial, que son los házaras, o hazaras, que son persas, que no, porque Afganistán no todos hablan el mismo idioma. Los pashtun hablan pashtun, los tayikos hablan tayikos, los hazaras hablan farsi.
Entonces, Y las élites, me imagino que picarán el inglés o el francés. casi Las todas élites. esas élites hablan inglés. De hecho, si vemos en la zona de Pakistán, el idioma oficial es el inglés. Entonces, Por la la historia influencia con inglesa, el Imperio pero Británico. el fracaso viene porque se quiso convertir a una sociedad tribal en un Estado nacional como si hubiese sido un país con los mismos antecedentes históricos europeos. Ok. Y eso es imposible. Sí, pero ese es un error repetido que a veces les ha dado más o menos resultado. En el caso de Afganistán están de 3-0 la historia imperial de la humanidad. ¿Cómo surgen los talibanes? Los talibanes surgen por la idea de uno de los hombres, sin lugar a dudas, más lúcidos y brillantes de la geopolítica. Era el asesor de seguridad del presidente Jimmy Carter y luego siguió siendo asesor de seguridad del presidente Reagan. Viene de la academia, su nombre es Zbigniew Brzezinski. Oh, Y Brzezinski ese no es el señor del tablero. es el señor del gran tablero Del mundial. gran tablero mundial. Brzezinski, incluso, recuerdo hace muchos años, cuando investigaba sobre el tema, me encontré con una entrevista que le hizo el periódico Le Nouvel Observateur de París. Y le decían, señor Brzezinski, usted que fue el ideólogo, incluso Brzezinski llegó a ir a Pakistán y con los talibanes ahí al lado les dijo, y están las fílmicas, miren hacia esas montañas, ahí está su tierra, ustedes volverán a sus mezquitas y Dios los acompañará, porque lo que hizo Estados Unidos fue tomar algo que está especificado en el Corán y es la yihad o guerra santa. La yihad o guerra santa es una idea que le surge en los inicios del Islam al profeta Mahoma, donde el que muere en esa guerra se va directamente al cielo, etcétera, etcétera. Muchas Entonces, mujeres, que hay una parte que 72 siente, huríes 72 y los orgasmos mujeres, son sí. infinitos, eso Sí. no es que por No, segundo. así cualquiera se mata, No, así entonces, cualquiera se además que usted directamente va al cielo y ya su salvación está segura Y por ellos morir allí. creen en Y él, entonces hay que entender. trajeron eso, pero trajeron también algo que ellos necesitaban, dinero. ¿Quién daba el dinero? El dinero lo daba Arabia Saudita, por eso aparece Osama Bin Laden fotografiado con Brzezinski. De hecho, a una persona le llaman la atención y le dicen, cuidado con reunirte con Osama Bin Laden, que era un jovencito de 20 y pico de años, pero que había heredado $500 millones, ingeniero, porque es un agente de la CIA. Entonces Brzezinski decide que hay que crear lo que se llama muyahidines. Y los muyahidines se van a buscar a más de 40 países distintos. Entonces, a los pashtunes que habían salido de Afganistán, Sí. en esas madrazas coránicas los adoctrinan y como en pashtun, alumno, discípulo, es teleb, de ahí viene el término talibán. Los talibanes e incluso, por ejemplo, quien fue ministro del Interior de los talibanes, increíblemente, es ciudadano de los Estados Unidos y es profesor en escuelas militares de Estados Unidos. Y es el hombre que se está pronosticando, aunque tiene 81 años, Sí. que es el profesor Jalali, como el próximo presidente de Afganistán. Pero es que los talibanes son el Frankenstein de Mary Shelley, pero de Estados Unidos. Es decir, quien crea los talibanes, quien los apoya, es Estados Unidos. Decir que esto del Frankenstein es aquella obra en la cual el científico crea un ser humano de pedazos de cuerpos humanos, para que nos entendamos. Entonces Estados Unidos apoya a un ala, la más fundamentalista del Islam, que no quiere nada con las mujeres. ¿En cuál coyuntura Estados Unidos apoya eso? Porque hay una Guerra Fría. Porque hay una foto histórica en plena Casa Blanca, en el despacho oval, ahí la pueden ver los amigos, en el despacho oval del presidente Reagan, con los talibanes. Esa es una foto interesante, pero es bueno que me desarrolles esto porque ese es el punto. Todo lo que me has explicado hasta ahora es fruto de una guerra fría donde se desarrolla esto para enfrentar al archienemigo, que era la Unión Soviética, la URSS. Y le dan armas. Y dinero. Y le dan dinero. E incluso se pueden ver las entrevistas de cómo los pashtunes hablan del apoyo que están teniendo de Estados Unidos
Pero no era solamente Estados Unidos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. Entonces hay unos servicios de inteligencia que son el Inter-Service of Intelligence, que es un servicio de inteligencia tenebroso, el de Pakistán, que el ejército pakistaní, aunque hay distintas etnias en Pakistán, la mayoría de sus miembros son pashtunes. Entonces, por eso es que vemos que cuando Osama Bin Laden es hecho preso, Estados Unidos, ¿a dónde invade? ¿A dónde entra con ese cuerpo élite de su ejército? Es a territorio pakistaní, pero no es a cualquier sitio, no fue a Baní. Y que muchos no lo entendimos. No, fue a San Isidro, porque ¿a dónde estaba Osama Bin Laden? En Abbottabad. ¿Y qué es Abbottabad? Abbottabad sería San Isidro, el lugar donde están los militares que se entrenan. La Academia Militar de Pakistán está en Abbottabad. Ahí era que estaba Osama Bin Laden. ¿Y quién lo protegía? La élite militar de Pakistán. A pesar de la relación histórica de Pakistán con los Estados Unidos. Pero aparte a la India. Pero Sí, claro. a partir de ahí, y aquí viene el gran juego, Wow. hay unas personas que están por ahí sentaditas, jugando al tiempo. Y cuando ven esta situación y ellos que no se meten en problemas religiosos ni políticos, porque eso forma parte de su premisa, los pakistaníes, por esa ofensa, se sienten un poco aturdidos y apesadumbrados, y más aún cuando dice Pervez Musharraf, oigan, pero George Bush me llamó y me dijo, te voy a convertir en piedra el país. Los chinos tienen problemas con la India en la frontera, pero ¿cuál es el gran enemigo de Pakistán? La India. ¿Y a dónde es que los chinos están invirtiendo la mayor cantidad de dinero para la franja y la ruta de la seda? En Pakistán. Wow. Entonces aquí viene el gran juego geopolítico, que por eso es que vemos que los talibanes llegan ahora a Kabul, pero Wang Yi, que estuvo aquí en Santo Domingo hace un mes, recibió a los talibanes en Pekín. Pero, o sea, esto es un cambio total de escenario, porque tiene que contarme entonces, esa es la estrategia china, pero hay que hablar de la estrategia no soviética, que ya no existe, sino en este nuevo escenario, la estrategia de los rusos, de Putin. O sea, ¿cómo va esto? El canciller Lavrov hablaba de algo que es el discurso de chinos y rusos en su tándem. Lo que ha sucedido en Afganistán no es más que una señal de la falta del multilateralismo en las relaciones internacionales. Es decir, ustedes tienen que tomarnos en cuenta a nosotros. Los rusos movieron tropas porque tienen bases militares en Tayikistán y necesitan que su esfera de influencia esté un poco preservada. Claro. Los chinos tienen promesa. Fíjese, los americanos han abandonado su embajada, pero los rusos no. Los chinos no. ¿Qué señal nos da eso cuando China tiene frontera con Afganistán por la región de Xinjiang? Rusos y chinos siguen con sus embajadas. Pero España abandonó, Alemania abandonó, Canadá se llevaron sus traductores, pero chinos y rusos están ahí. Hubo algo que Kipling, Rudyard Kipling, el gran escritor del siglo XIX, hablaba del gran juego en Asia Central, porque ahí estamos hablando de lo que se llama la región cardial, o Heartland, y que quien domina la región cardial domina el planeta. Los talibanes se han dado cuenta de que hay que manejar las relaciones públicas. Hasta los talibanes se han dado cuenta. Pero es contra natura pensar que los talibanes van a respetar a las mujeres, porque es que no se concibe. No se concibe. Hay que haber estado, por ejemplo, los que conocen el mundo musulmán, la mujer, así sea un país moderado, exceptuando el caso de Turquía, que fue el país donde primero las mujeres votaron, primero que Occidente, con Mustafa Kemal, con Ataturk, es decir, el primer país que las mujeres votaron no fue un país occidental. En España la mujer necesitaba un permiso del marido para una cuenta de banco hasta ayer, en los años 70. Pero claro, eso fue Ataturk que lo hizo, que hizo una reforma militar. Pero
ese fundamentalismo islámico. El Islam no es compatible con democracia. ¿Por qué? Porque hay un elemento que Pero después de no solo muchos con años... democracia, sino también con el mínimo respeto a los derechos humanos, porque yo insisto en que tú no ves el mínimo proceso de civilización, de transformación. En España ya hasta los toros han ido perdiendo vigencia. Por ejemplo, en Cataluña están prohibidos. Una cosa ancestral del pueblo español. Aquí llegará un momento que la pelea de gallos algo se tendrá que hacer. O sea, los pueblos poco a poco, tú ves que se toman su tiempo, pero en una transformación. Pero lo que uno ve en los talibanes bueno, en esa sociedad, es que estamos hablando de cosas de hace miles de años que están ahí, a veces ni siquiera aquí, sino que está como me acabas de aclarar, o sea, en una vaina que se anotó hace 2000 años, Pero ni señores, siquiera en el libro sagrado. pero hay algo que no se dice, pero existe la ablación, y es cortarle el clítoris a las mujeres. Gran parte de esa zona islámica que da a Sudán, que da a Egipto, Sí. e incluso en la zona de Nigeria, un país que va a tener 200 millones de habitantes, con Sí. una gran influencia musulmana. Sí. Es decir, por más que querramos, y de ahí las preocupaciones, y una reunión que yo le digo a la gente, préstele atención, el cristianismo ortodoxo y el cristianismo católico, por siglos enemigos. Cuando el Papa Francisco llega en Cuba, el alter ego de Putin, que Putin es un hombre religioso, que es el patriarca Kirill, se reunió con el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque todos los informes de los servicios de inteligencia indican que el cristianismo va en declive y el Islam va en crecimiento, aunque no nos guste. Entonces, ese Islam no es verdad que le va a permitir a una mujer la guardia y custodia de los niños, porque el Corán no lo dice así, es el hombre que decide. No es verdad que la mujer va a heredar, igual que el hombre, porque es su propio precepto dogmático. Entonces, el Islam no es, y esto es importante, que ahí es donde nosotros nos equivocamos, es que el Islam no es una simple religión, es una civilización. Todo esto, profesor, llama la atención cómo, por ejemplo, la sociedad occidental, la Iglesia Católica, en contra del divorcio, incluso en estos momentos en contra de las tres causales, en contra de tantas cosas, con el paso del tiempo ha tenido que ir cediendo. Entonces, bueno, las democracias o los países nuestros, con o sin democracia, en dictadura o sin dictadura, usted va viendo cómo poco a poco, hablaba de la realidad de la mujer española de ayer en la tarde, de hace 40, 30 años. Yo comentaba lo de la mujer dominicana, que hasta hace 30, 40 años una señora casada no podía hacer un préstamo para comprar su apartamento suyo propio y tomar un préstamo sin la autorización del marido. Entonces, pero tú ves cómo los países nuestros, incluso bajo dictadura, lentamente, pero hay una transformación. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Pero aquellos países, este grupo de países no ceden y pasa el tiempo y ahora, y por eso esta entrevista, es que son cada vez más fuertes, vuelven los talibanes, entonces, ¿hacia dónde va todo este escenario? ¿Hacia dónde nos conduce más bien? Lo que pasa es que primero hay que ver los antecedentes. El mundo occidental tiene el cristianismo una gran división, que es a partir de las tesis de Wittenberg, de Martín Lutero. Viene la guerra de los 100 años, viene la guerra de los 30 años. Okay. Y la guerra de los 30 años es la que marca el inicio de algo que es difícil en el mundo islámico, el laicismo. Porque ahí la paz de Westfalia marca el Estado laico. Porque son teocracias, aquellos de no me vengan a privar en laico, aquí espérate, esto es, Alá es el que manda, aquí hay libertad de cultos, yo puedo ser ateo o seguir a Buda, Jehová. Pero usted sabía que el Islam... Pero ellos no tienen Lutero, por ejemplo, No. aquí ellos no han parido un Lutero. Ese es el problema, los más reformistas hasta cierto punto son los chiitas y es la minoría. Claro. Increíblemente, claro. Los más reformistas, y es la minoría. Claro. Entonces, cuando usted ve en el mundo islámico que si usted decide dejar la religión islámica, eso es apostasía, y la apostasía está con... Usted debe pagarla con la muerte.
Es decir, que si usted es musulmán y usted deja de ser musulmán, Ajá. a usted le toca la muerte. Pero eso hoy. Hoy. Los apóstatas pagan con la muerte. Entonces, yo le digo al mundo occidental siempre, oigan, el problema, y por eso hablo de lo que dicen los servicios de inteligencia occidentales, y siempre les digo, señores, el Islam sigue creciendo mientras Occidente trata de igual a igual a un mundo musulmán que cuando usted va a llevar iglesia cristiana no se las acepta. Entonces, en el Islam, por ejemplo, no hay división entre el poder político y el poder religioso. Los religiosos son los que determinan. Por eso es que la maldición de Occidente en los países musulmanes, ¿qué es? Usted permitir la democracia y que la gente vote. Egipto, cuando quitaron a Mubarak y llamaron a elecciones, ¿quiénes ganaron? Los fundamentalistas. Y tuvieron que permitirle al jefe de los servicios de inteligencia que tomara el poder. Bueno, esto está demasiado interesante y el tiempo voló. Se nos fue. Yo creo que usted está combinado por la producción de este programa a una segunda entrevista, porque esto se nos han quedado cosas importantes y la verdad es que la preocupación, terminamos la entrevista, profesor, con mucha preocupación, porque uno ve el escenario, este nuevo tablero mundial, es sumamente preocupante cómo van las cosas. Así que si usted está dispuesto, en breve vamos a tener que hacer una segunda entrevista. ¿Estamos de acuerdo? No hay un viaje, porque usted cada vez que llamo tiene dando clases en una maestría por aquí, sobre todo muy español, que los Estados Unidos. Entonces vamos a coordinar, porque esto debe tener una segunda parte, si usted está de acuerdo. Sí, con mucho gusto, porque Muchísimas tenemos muchas preocupaciones, porque es un momento de ocuparnos de las preocupaciones. Muy pronto vamos a volver a encontrarnos. Muchísimas gracias y un feliz resto del día o de la noche, según estén en Santo Domingo o en los Estados Unidos. Muchísimas gracias.